En un país donde la tierra representa poder y riqueza, la reforma agraria marcó un cambio profundo que transformó el panorama agrícola y social. Los terratenientes, guardianes de una tradición de privilegio, se encontraron ante un futuro incierto y lleno de desafíos. ¿Qué consecuencias tuvo esta reforma para ellos? ¿Qué realidades se esconden tras la lucha por la tierra? En este reportaje exploraremos la perspectiva de quienes han cultivado no solo la tierra, sino también una historia de dominio. La reforma agraria en el Perú se implementó en 1969 bajo el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, con el objetivo de transformar la estructura agraria del país y abordar la profunda desigualdad en la tendencia de tierras. Según el autor Quijano, la tendencia de tierra fue el eje central de la desigualdad y la explotación de los campesinos, lo que generó un clima de descontento social y movilización en las décadas anteriores. Antes de la reforma, una pequeña élite de terratenientes controlaba grandes extensiones de tierra, conocidas como haciendas, mientras que la mayoría de campesinos apenas tenían acceso a pequeñas parcelas o trabajaban como peones en condiciones deplorables. Los terratenientes describen a los funcionarios de la reforma agraria como individuos incapaces de ejercer autoridad de manera efectiva, algo que se reflejó como una gestión deficiente en las tierras expropiadas, lo que generó un deterioro en las propiedades y la frustración de los expropietarios. Además que la expropiación fue vista como un ataque directo a los derechos de propiedad y la falta de un manejo adecuado de las cooperativas, que ocasionó un fracaso económico que afectó tanto a los expropietarios como a los nuevos administradores de las tierras. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la lucha por la tierra puede afectar a una comunidad? En un contexto agrario complicado, la redistribución de tierras genera una preocupación entre los terratenientes, quienes han sido propietarios de estas tierras durante mucho tiempo. Según el escritor Díaz, uno de sus mayores temores es que la reforma agraria provoque una disminución en la producción de alimentos, ya que considera que entregar tierras a campesinos sin experiencia adecuada podría resultar en una baja producción agrícola. Esto, a su vez, podría generar una mayor escasez de alimentos y aumentar la dependencia del país de las importaciones. La incertidumbre sobre la propiedad de tierra también afecta a la inversión, pues tanto inversores nacionales como extranjeros podrían optar por no invertir en un sector tan inestable, lo que limitaría el crecimiento económico y las oportunidades laborales en el ámbito agrícola. Además, la redistribución de tierras tiene el potencial de generar conflictos sociales, creando tensiones entre los antiguos propietarios y los nuevos campesinos, lo que podría derivar en resentimiento en las comunidades rurales. A esto se le suma la falta de un marco legal claro, lo que genera temor, abusos y complicaciones entre la implementación de la reforma agraria. Estas preocupaciones reflejan el complejo proceso de la reforma agraria, que no solo impacta a los propietarios, sino también al bienestar general de la población en el Perú. Y ahora, si te estás preguntando cómo la reforma agraria afectó económicamente a los terratenientes del país, es algo que hoy te vamos a poder explicar. Es importante reconocer que ella cambió drásticamente el país. Según Enrique Maya, en el capítulo 3 denominado Los terratenientes del libro Cuentos feos de la reforma agraria, los propietarios habían disfrutado de un control casi absoluto sobre sus tierras y de los campesinos, creando una red económico y social. Pero cuando el gobierno de Velasco implementó la reforma, todo esto se desmoronó. Los terratenientes que antes dominaban la vida rural enfrentaron la expropiación de sus tierras. Esto hizo un cambio que les hizo perder su principal fuente de ingresos y con ello su estatus. A pesar de sus intentos de resistir, muchos terratenientes solo lograron negar lo inevitable, buscando negociar con el gobierno y los campesinos para mantener algo del control. Sin embargo, estas negociaciones no fueron suficientes para evitar la expropiación. Al final, la reforma agraria no solo despojó a los terratenientes de sus tierras, sino que también marcó un cambio significativo en la estructura económica del país, poniendo fin a un sistema que había prevalecido durante generaciones. La
La reforma agraria, con su objetivo de redistribuir la tierra, tuvo un impacto social profundo en las comunidades rurales. Para muchos terratenientes, la pérdida de sus tierras significó más que un golpe económico. Fue la pérdida de un legado familiar y su identidad. La expropiación de la tierra provocó sentimientos de frustración e impotencia. Algunos terratenientes se opusieron con violencia, mientras que otros aceptaron la situación. La reforma también alteró la estructura de poder en el campo, despojando a los terratenientes de su influencia política y económica. Según el escritor Chirinos, explora el impacto de las reformas agrarias en la estructura de poder y las relaciones sociales en el ámbito rural. Aunque muchos terratenientes sufrieron un impacto negativo, muchos lograron adaptarse y aprovechar la oportunidad para cambiar sus inversiones en nuevos sectores económicos. Además, el autor Elías analizó la capacidad de adaptación de algunos terratenientes. Asimismo, la reforma agraria generó tensiones en el campo, transformando las relaciones sociales en los terratenientes, los campesinos y el Estado. La percepción actual que se tiene desde la perspectiva de los terratenientes en el Perú es compleja y multifacética. Aunque la reforma quería repartir la tierra de mejor manera y eliminar el sistema de latifundios, las opiniones han cambiado a lo largo del tiempo. La escritora Ingrid Halse nos dice que por un lado algunos critican la reforma agraria como un evento que empobreció el campo y debilitó su capacidad económica. Por otro lado, menciona que algunas personas sostienen la eliminación de grandes propiedades agrarias ha llevado a una dependencia del Estado y a una falta de inversión en el sector agrícola. No se puede negar que la reforma agraria cambió drásticamente la tenencia de la tierra, creando tensiones entre terratenientes y campesinos. Para los terratenientes, perder sus tierras no solo fue un golpe económico, sino también la ruptura de su historia familiar y su influencia. Aunque algunos se adaptaron, muchos vivieron en un ambiente de incertidumbre que afectó la inversión y la producción de alimentos. Este proceso muestra la importancia de crear políticas que equilibren la redistribución de la tierra con la estabilidad económica para evitar conflictos y fomentar un desarrollo sostenible en las comunidades rurales.